reaching a fever pitch, just bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart and soul in your hand, but you played it to the beat. Bringing me out the dark. Bringing me out the dark. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you. Now I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there, cause mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart and soul in your hand, but you played it to the beat. Bringing me out the dark. Con Kevin, quien hace un tipo de arte aquí en la calle, en las veredas. Disculpa, ¿qué tipo de arte es el que usas? Esto se llama arte pavimentario. Es una corriente artística de los años 60 europea, que inició en Francia. Se usa tizas, tierra de colores, lápiz carboncillo y todo se trabaja en la mano. ¿Tú dibujas directo o primero lo haces con lápiz de alguna forma? Primero haces un boceto con lápiz, se dibuja todo a lápiz y luego se le pone el color. Es como trabajar una pintura, es casi lo mismo. ¿Y cuánto tiempo te tardas en hacer uno de estos detrás? Un dibujo así te toma de 2 a 3 horas. ¿Lo haces solo o lo haces con algún compañero? No, yo trabajo solo. O sea, tú eres el único que ha hecho todo esto. Antes solo colores, todos. ¿Ya? ¿Y tú lo haces solo porque te gusta, por el arte nada más? Sí, me gusta, pero también es un modo de poder obtener dinero porque yo ando viajando, es una forma de obtener ingresos para seguir viajando. O sea, ¿tú eres nativo de qué ciudad o de qué país? De Perú. De Perú. ¿Y tú de quién aprendiste? ¿De tu padre, de alguien? Pinto desde niño, pero este tipo de arte en específico lo aprendí de un chico que se llama Raf, que es uno de los mejores grafiteros de Sudamérica, peruano. Podemos observar que el arte de nuestro amigo Kevin es muy complejo y muy bonito, la verdad te felicitamos, es muy hermoso lo que haces, eres un buen artista, te agradecemos por la entrevista que nos vas a brindarte, muchas gracias. Mm-hmm.
Buenos días compañeros, nos encontramos aquí con el señor Pablo Cislema, psicólogo. Pablito, mucho gusto por tenerlo aquí, gracias por la acogida. Estamos aquí para saber acerca de la cultura y arte de Ecuador. Entonces, ¿quién mejor que usted para ayudarnos sobre este tema? ¿Sí podría dirigirse a nuestros compañeros, por favor? Muy buenos días con cada uno de sus compañeros, de sus profesores. Hablar de la cultura es hablar de un arte ancestral, es decir, la cultura existió desde el mismo momento en que el hombre empezó a comunicarse con su género, con su propia especie. Ahora, hay que tener en cuenta de que la cultura tiene muchos rasgos característicos, ¿no? Podemos hablar de una cultura social, una cultura económica, una cultura humana, una cultura de la maldad, una cultura de lo bien, etcétera, etcétera. La cultura toma tapiz desde el momento mismo en donde el ser humano empieza a ser inteligente. Cuando se aplica la inteligencia hacia una costumbre, hacia un hábito, hacia una conducta, empieza a crearse rasgos ya cognitivos, rasgos mentales, que ha permitido que ya desde esa forma tome una eficacia, ¿sí? No solo con el conjugar interno, sino también con el conjugar de todas las personas. Listo. Para su punto de vista, ¿qué es el arte? ¿Qué es la cultura? Ya, hay que diferenciar estos dos términos porque la cultura de forma general significa una relación del hombre con el hombre, es decir, crean una sociedad en la cual se identifica de otra sociedad según sus costumbres, sus hábitos, sus conductas, sus formas de alimentarse, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ustedes deben saber que a través de la historia de la Real Audiencia de Quito, por citar un caso, nuestros pueblos, claro que tenían una relación con el virreinato del Perú, por ejemplo, de Lima, pero en realidad eran dos reinos diferentes. Como decíamos anteriormente, estábamos hablando de la cultura que hace relación a la diferenciación que existe entre uno o varios pueblos, o también puede existir entre una o varias familias, o entre una o dos personas. Ahora, para hablar del arte, sí, debemos basarnos específicamente en las capacidades que tiene el ser humano por diferenciarse de las demás personas. Mucha gente tiene un arte de cocinar, por ejemplo, pero no tiene un arte de entonar un instrumento. Otras personas tienen el arte de ser unos excelentes mecánicos, pero en cambio son malos conductores, digamos, ¿ya? Entonces el arte sí es un talento que lo vamos obteniendo con el transcurso de la vida. Ojo, el arte no es genético, ¿sí? Como saben decir que a veces la inteligencia, que un sistema de aprendizaje, etcétera, manifiestan que todo sale de los genes. Mentira. Nosotros venimos creados con un estereotipo de tal manera de que mientras alcanzamos, sí, esto de ser conscientes en la vida, empezamos a diferenciarnos con las personas. Entonces, no olvidemos, la cultura hace distinguir a las personas de las demás personas, pero el arte es exclusivo de cada una de las personas. ¿Podría mencionar las culturas precolombinas más importantes del país? Ya, cuando hablamos de este tipo de culturas, debemos referirnos a la historia del Ecuador en unos libros que están escritos, ¿no?, de Federico González Suárez, que de paso fue uno de los primeros arzobispos del Ecuador. Él, en primer lugar, hablaba de las culturas en este sentido de integración, del tardío narrativo, del tardío temprano, etcétera, etcétera. Pero las culturas más importantes que creo que han permanecido desde la época antigua han sido, por ejemplo, las culturas de la Real Audiencia de Quito. No olvidemos que antiguamente habían los pueblos los cañaris, habían los paltas, ya subiendo un poco más acá arriba ya los puruáes, acá teníamos los panzaleos, e inclusive como culturas subpequeñas podemos divisionar, por ejemplo, los tamboloma, los quizapincha, sí, etcétera. Ahora, en la actualidad ha habido algunas culturas que todavía se han mantenido presentes en nuestro tiempo. Hablemos la cultura de los salasacas, por ejemplo, ¿ya? Es una cultura bien antigua que, a pesar de los años, a pesar del avance tecnológico que se ha suscitado en nuestras vidas, pues ellos han seguido manteniendo las costumbres antiguas, ¿no? Por ejemplo, no utilizar zapatos, ¿no? Claro está que ahora los jóvenes, ojo, los jóvenes, por un cierto arte, digamos, ¿ya? Entonces han venido deformando el tipo de la cultura. Listo. Al referirnos a la cultura, como usted nos dijo,
se involucra lo que es la gastronomía, la vestimenta, al referirnos al arte, la literatura. Específicamente de eso, los mejores exponentes de literatura de aquí de Ambato, de Ecuador, para ustedes, ¿quiénes serían? Ya, hablamos de una cultura del escrito en ese sentido. Tungurahua, específicamente Ambato, se ha caracterizado por tener unos grandes escritores, unos grandes poetas. Pero ojo, ahora debemos ya diferenciarlo, porque ahora no todos estamos o están en la capacidad de ser grandes escritores. Hablamos a través de los escritos, como ustedes lo deben haber recibido desde sus primeros inicios escolares. Tenemos a Juan Montalvo, a Juan León Mera, a Juan Benigno Vela, a Luisa Martínez, ¿sí? Que a través de su inversión del tiempo, pues han creado grandes obras, ¿no? De las cuales todavía se sigue fomentando a través de la lectura. Pero es también lamentable saber de que muchos escritos que han realizado muchas personas y que han sido oriundos de nuestra ciudad, pues lamentablemente no han sido compartidas con las demás sociedades. Entonces, en vez de fortalecer el proceso cultural desde las épocas más antiguas hasta las épocas más modernas, se ha ido mutilando de este aspecto, creando una anticulturización de las personas. Ustedes deben saber que debido a la tecnología prácticamente se está acortando esto de sentarse y leerse un buen libro, por ejemplo, o de escribir un poema, o de hacer un ensayo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura sí es importante fortalecer, pero siempre y cuando también empecemos a educarla en los jóvenes. No hay muchos profesionales en ese sentido que también se encarguen, por lo tanto, como no hay muchos, tampoco habrán buenos estudiantes que se dediquen a esta parte de la cultura. Y por ello es que, bueno, ha habido instituciones que todavía se han ido manifestando en fortalecer el proceso de tener en cuenta grandes escritores de aquí de Ambato, ¿no? Principalmente Juan Montalvo. Juan Montalvo, como ustedes deben saber, fue uno de los excelentes escritores neoliberales. Hay que tener en cuenta también el pensamiento de este señor para saber también qué clase y qué tipo de cultura él tenía y cómo se basaba. Esto es bien importante, entonces, que cada uno de los estudiantes, en el caso de ustedes, sepa con exactitud cognitiva qué significa cada uno de los personajes que forman parte de la cultura, y dentro de ella cuál es el arte que pueden producir o que ya han producido a través de todas las generaciones. Listo. Bueno, agradecemos mucho a Pablito por su intervención, por habernos ayudado en esta entrevista. Muchas gracias, Pablito, por su ayuda. Ya, jovenazos. Muy bien, gracias. Y sigan adelante.